Cuando tenía 21 años, me fui de vacaciones a Washington. Era un lugar con el que había soñado ir desde que era niño. Mis planes eran pasar el rato en Seattle y quedarme en la ciudad la mayor parte del tiempo. Pero pensé que lo correcto sería ir a acampar en los enormes bosques y naturaleza que Washington tenía para ofrecer. Solo quería acampar por una noche y luego regresar a la ciudad. Había estado acampando varias veces antes, pero nunca solo, así que esta era la primera vez. Alquilé algo de equipo para acampar en una tienda local y encontré un pequeño sendero con terreno para acampar. Conduje hasta allí y me puse en marcha tan pronto como salió el sol. El camino hasta el camping fue muy fácil y me llevó menos de 3 horas. Básicamente era solo un terreno plano que tenía algunos signos claros de la presencia de campistas anteriores allí, como equipos viejos, ollas oxidadas y algo de basura. Instalé mi tienda de campaña a un lado, junto a un árbol, donde el área estaba despejada. Hasta donde yo sabía, no había ningún lugar especial que ver cerca, así que simplemente estuve allí, para relajarme y estar en paz. Al atardecer, encendí el fuego y saqué mi bolsa Ziploc que había preparado llena de galletas para los malvaviscos. Hice una cantidad poco saludable y cuando terminé, me senté junto a la fogata y pasé un rato pensando. Eso fue hasta que me interrumpieron. Un hombre apareció detrás de mí aparentemente de la nada y se sentó al otro extremo de mi fogata. «Oye, ¿estás acampando por aquí también?», pregunté, tratando de hacer que el extraño encuentro fuera menos incómodo. Me miró, pero no respondió a mi pregunta. Miré detrás de mí y a los lados para ver si había alguien más aquí, pero solo éramos nosotros. Pasó un momento antes de que se levantara y se alejara. No recuerdo si estaba más nervioso, asustado o confundido, pero aún así me quedé allí y mantuve los ojos abiertos durante la siguiente hora. Finalmente apagué el fuego y entré a mi tienda, permaneciendo despierto 1 hora más antes de quedarme dormido. Me desperté en mitad de la noche con un sonido extraño, el crepitar de una fogata. Abrí los ojos y vi la luz naranja parpadeando frente a mi tienda. Los latidos de mi corazón se aceleraron y se hicieron más fuertes mientras abría la cremallera de la tienda. Mi fogata había sido reavivada y 4 hombres estaban sentados alrededor de ella, todos mirándome directamente. Uno de ellos era el mismo hombre que había venido antes. Salí lentamente de la tienda y miré a cada uno de ellos con horror. Antes de que pudiera decir algo, uno de ellos pronunció algo en un idioma extranjero, y luego 2 de ellos se levantaron y me agarraron, tomando mi teléfono y mi billetera. Estos tipos eran mucho más grandes que yo y no tenía sentido resistirse. Después de una buena búsqueda, me sacaron a rastras del campamento. Caminamos durante unos buenos 20 minutos hacia el bosque, y yo estaba conteniendo las lágrimas, bastante seguro de que este era el final. Pero luego me empujaron al suelo, me dieron un golpe y huyeron. Creo que estaban tratando de noquearme o al menos aturdirme lo suficiente como para no seguirlos, pero sentí que era bastante obvio que dadas las circunstancias no iba a hacerlo. Me levanté e inmediatamente comencé a trotar en la dirección que pensé que me acercaría a la interestatal que corría entre el bosque. Sin embargo, una vez que se acabó toda la adrenalina, la cabeza me estaba matando y me resultaba difícil pensar con claridad. Sin mencionar que estaba completamente oscuro y que estaba tropezando con troncos caídos y raíces de árboles. No tenía forma de saber si estaba caminando derecho o no. Luego, a los 30 minutos de caminar, me desmayé. Probablemente fue por una mezcla de todo, pero cuando recuperé la conciencia, me di cuenta de que tenía aún menos idea de en qué dirección ir, o si estaba caminando en la dirección correcta, sabiendo que existía la posibilidad de perderme aún más. Después de 1 hora de no ver nada más que grandes árboles y bosques oscuros, vi una luz en la distancia. Era una linterna que se movía como si alguien la llevara. Mientras me acercaba, grité pidiendo ayuda, solo para ver la figura de un hombre girarse hacia mí, y encendió la luz en mi dirección, seguido por 3 figuras más que aparecieron detrás de él. Sin dudarlo, salí corriendo, pero no parecían seguirme. A partir de ese encuentro, aunque me asusté muchísimo otra vez, vi la dirección en que caminaban y pude mantenerme en esa otra dirección. 2 horas más de caminata y al amanecer llegué a la interestatal. Después de otra media hora finalmente hice señas a un coche y salí a salvo. Después de regresar a la ciudad y contactar a la policía, recuperé mi auto y les di a los oficiales la mejor descripción que pude de los eventos.
Todavía tenía que pagar por los artículos de alquiler perdidos. Pero eso no era ni mucho menos lo peor. Por suerte para mí, los hombres que me robaron y atacaron no parecían estar en el plan de quitarle la vida a alguien, pero dejarme en un vasto bosque como ese, en medio de la noche, me daba pocas posibilidades. En el mejor de los casos, por extraño que parezca, si no los hubiera visto por segunda vez, aunque tan horripilante tal como estaban las cosas, probablemente sea la única razón por la que sigo aquí hoy. Estaba en un viaje por carretera de regreso a mi entrevista de trabajo que tuve en el otro lado de mi país. Me quedé un par de días más para que fueran unas mini vacaciones, razón por la cual conduje en lugar de tomar un avión. De todos modos, afuera estaba lloviendo a cántaros, lo que normalmente haría que un viaje en coche fuera relajante, pero era medianoche, por lo que dificultaba la visibilidad. La mayor parte del viaje consistió en atravesar un denso bosque por largas carreteras de un solo carril. Se suponía que el viaje duraría unas 10 horas y, obviamente, con la lluvia esperaba un ligero retraso. Era poco más de la 1 de la madrugada cuando revisé mi teléfono y vi que me faltaban 62 millas hasta la siguiente curva. Sin embargo, por alguna razón Apple Maps me estaba llevando por una ruta diferente a la que había tomado antes. No lo vi como un problema en absoluto y continué durante un rato, tal vez 30 minutos, antes de volver a mirar mi teléfono. Todavía decía que estaba a 62 millas del siguiente giro. Miré más de cerca y mi auto ni siquiera se movía en el mapa. Intenté hacer clic en él y reiniciar la aplicación, pero estaba congelada en esa pantalla. Para empeorar las cosas, lo único que decía era girar a la derecha en 62 millas, sin nombre de carretera ni calle. Sin eso, no tenía idea de hacia dónde iba o cuándo girar, aparte de un pequeño recuerdo del nombre de una calle que me había mostrado antes. Era uno de esos en los que si veía el letrero de la calle, lo reconocía y lo recordaba, pero no podía recordarlo completamente por mi cuenta. A pesar del inconveniente, seguí conduciendo por un rato con la esperanza de que fuera solo una cuestión de conexión a internet, y una vez que saliera del denso bosque se arreglaría solo. Aproximadamente 1 hora después de conducir, todavía estaba en el bosque y la lluvia seguía cayendo a cántaros, pero vi que se acercaba a una intersección. En la calle de conexión había un camión estacionado a un lado, y pensé que probablemente estaban teniendo el mismo problema que yo. Reduje la velocidad y miré el letrero de la calle, y para mi sorpresa pensé que realmente lo reconocía. Pudo haber sido simplemente una coincidencia o un recuerdo falso debido a mi falta de sueño, pero terminé dándome vuelta y arriesgándome. Al principio tenía bastante confianza en mi elección, pensando que quizás había tomado la decisión correcta, pero después de 1 hora de viaje todavía estaba en el bosque. Estaba seguro de que no había pasado tanto tiempo conduciendo a través del bosque en el camino hacia allí, así que algo andaba mal. Revisé mi teléfono y todavía no tuve suerte, pero más adelante vi el tenue resplandor de un cartel publicitario. Un motel justo en medio de este bosque aislado. Parecía una elección extraña para un motel, pero entré en el estacionamiento para poder resolver mi situación con seguridad. Todo el aparcamiento estaba vacío, ni un solo coche. Sin embargo, 1 minuto más tarde, el mismo camión que había visto en la intersección se detuvo y estacionó unos lugares más abajo. No podía ver mucho a través de la lluvia, así que simplemente los ignoré y seguí intentando que mi teléfono funcionara. Probablemente me quedé estacionado allí durante 15 minutos antes de rendirme. Justo antes de decidir entrar al motel para pedir ayuda o conseguir una habitación, un golpe en la ventana me sobresaltó. «Oye, ¿puedes ayudarme?». Bajé un poco la ventanilla, dejando que la lluvia me salpicara mientras le preguntaba qué quería. Dijo que necesitaba algunas direcciones y me dijo una dirección muy específica, como si yo supiera dónde estaba. «Lo siento, amigo, estoy tan perdido como tú». Frunció el ceño. Luego sonrió y dijo que tuviera una buena noche, mientras regresaba bajo la lluvia a su camioneta. Después de 1 minuto, salí y corrí hacia el motel. La sala del frente estaba oscura y vacía. No había nadie en el escritorio. Me incliné sobre el mostrador para ver si había alguien atrás, pero entonces la puerta principal se abrió detrás de mí. Me volví y vi al hombre del camión afuera. Estaba empapado, con agua goteando de su largo cabello y barba. La expresión de su rostro era fría y siniestra, y tenía una mano sospechosamente metida en el bolsillo.
En ese instante, rápidamente intenté pasar junto a él. Se mantuvo firmemente en mi camino, pero por alguna razón no me impidió pasar junto a él y salir por la puerta. Mientras caminaba rápidamente hacia mi auto, escuché al hombre salir del edificio detrás de mí y sus pasos me alcanzaron. Entré y encendí mi auto, justo cuando el hombre se acercaba a mi ventana, y a través de la lluvia escuché el sonido del pestillo de mi puerta. Gracias a Dios mi auto se cierra automáticamente, porque tan pronto como escuché eso y lo miré, él me miró con ojos inquietantemente llenos de rabia y comenzó a intentar abrir la puerta con fuerza. Estaba tirando tan fuerte que todo el auto se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Salí y me fui tan rápido que casi lo atropellé. Regresé a la intersección y aceleré por donde iba antes. Afortunadamente llegué a una ciudad después de 20 millas y pude conseguir ayuda. Resultó que el motel en el que estaba había cerrado hace un par de meses y por alguna razón el letrero todavía funcionaba, lo cual nadie pudo explicarme. No sé cuáles eran las intenciones de ese hombre y si había planeado eso o no. Pero de una cosa estoy seguro, y es que tuve mucha suerte al escapar de ese motel. Viví solo por primera vez en mi vida cuando cumplí 25 años. Me hizo querer explorar la posibilidad de hacer otras cosas por mi cuenta también, y una cosa que siempre quise hacer fue realizar una excursión larga. Puede sonar un poco extraño, pero fue algo que pensé que sonaba como un logro hacerlo en solitario. No tenía experiencia en actividades al aire libre, así que este fue mi primer gran recorrido. En internet decía que eran 8 horas, así que empaqué tanta agua y comida como pude, y el lunes por la mañana comencé la caminata. Lo primero que noté cuando comencé a caminar fue lo delgado que era el sendero. No sabía si esto era normal o no, pero apenas era lo suficientemente ancho como para caminar sin pisar los bordes del sendero. Aunque estaba angosto, todavía el camino estaba muy definido, y sabía que regresaría mucho antes de que oscureciera, así que no me preocupaba. Todavía estaba en buena forma, así que caminar largas distancias no fue un problema. Durante la mayor parte del camino me sentí muy bien y no tuve ningún problema, pero a medida que seguía adelante comencé a desgastarme un poco. Revisaba mi reloj constantemente, y una vez que llevaba 6 horas y todavía no había llegado al final, comencé a preocuparme. Supuestamente el final del sendero era un pequeño mirador del valle, por lo que no había manera de pasarlo o perderlo de alguna manera, pero según el sitio web que había visto antes, estaba 2 horas atrás. Luego comencé a pensar que tal vez significaba que el sendero era de 8 horas para completarse de ida y no incluía la caminata de regreso. Pero sabía que tenía que regresar en este punto si quería salir del bosque antes de que oscureciera. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso por donde vine. Mientras caminaba de regreso, noté algunas cosas que no había notado en el camino hacia arriba. Específicamente, había una línea de huellas que iba perpendicular al camino, cruzaba de un extremo al otro del bosque y continuaba hasta donde podía ver. Pensé que tal vez no lo había visto antes por el diferente punto de vista, pero ya estaba un poco preocupado, y esto no ayudaba en mi caso. Después de 3 horas de caminata de regreso y casi 9 horas en total en el bosque, el sendero por el que caminaba comenzó a ensancharse. Una cosa que sabía con certeza era que el sendero era angosto durante todo el tiempo, así que cuando vi esto se me hizo un nudo en el estómago. No sabía cómo, pero me había equivocado de camino, tal vez tomando un camino lateral accidentalmente. Me quedé allí como un niño aterrorizado durante unos minutos, sin estar seguro de mi próximo movimiento. El sol ya se estaba poniendo, y si hubiera tomado el camino equivocado durante el día, ¿cómo podría asegurarme de seguir mi camino de regreso y no cometer el mismo error en la oscuridad? Sabía que mis opciones eran limitadas, así que tuve que volver atrás y esperar lo mejor. Comencé a caminar, pero al poco tiempo vi huellas nuevamente. No las mismas de antes, y supe que no estaban allí hace apenas 10 minutos. Miré hacia el bosque en la dirección en la que se dirigían, pero ya estaba demasiado oscuro para ver mucho. Pronto no pude ver nada. La luz de la luna proporcionaba un cielo tenue, pero no había empacado la linterna. También era mediados de abril, por lo que las noches eran bastante frías donde vivía. Mientras caminaba, el único sonido eran mis pasos sobre la grava y los suaves ruidos que hacía el bosque. Eso fue hasta que escuché algo más adelante, alguien más caminando sobre la grava. Me detuve y miré hacia la oscuridad.
pero después de unos pocos pasos el sonido desapareció. Avancé con cuidado hasta que vi las huellas en la grava que cruzaban el sendero. Encendí la luz de mi teléfono y apunté hacia el bosque. Todavía estaba demasiado oscuro, pero sabía que había alguien ahí fuera. Grité para llamar a ver si había alguien. No hubo nada más que silencio. Mantuve la luz de mi teléfono quieta, y después de un momento, vi una niebla muy leve proveniente del aliento frío de alguien que se elevaba desde detrás de un árbol cercano. Estaban tal vez a 10 pies de mí en el bosque, pero lo que realmente me asustó fue que se escondían de mí, como si exactamente no querían ser vistos. Caminé rápidamente por el sendero, y después de 30 minutos encontré donde me había desviado accidentalmente. Varias horas después lo logré y llegué a mi auto. Me odié durante semanas después de eso por haberme metido en una situación tan mala, pero solo empeoró. Creo que habían pasado exactamente 3 semanas desde mi caminata, cuando vi en las noticias que se encontraron con un cuerpo en el bosque por el que había caminado. No dieron ubicaciones exactas, pero fue en el área cercana al sendero que había tomado. No creo que hayan encontrado quién lo había hecho, pero estoy casi seguro de que en un momento estaba parado a solo 10 pies de ellos, lo suficientemente cerca como para ver su aliento frío en la oscuridad.